Nueva semana y nuevo encuentro para tratar los temas de salud que a todos nos interesan. Y seguimos transitando este octubre rosa, color que se asocia directamente a todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama. Y hablando de cáncer de mama, tenemos que decir que el 19 de octubre se conmemoró a nivel mundial el Día de la Prevención del Cáncer de Mama, razón por la cual a nivel internacional se llevan a cabo diferentes actividades que tienen que ver con tomar conciencia acerca de la importancia de la detección precoz de este tipo de cáncer. Por tal motivo te invitamos a compartir la primera nota de nuestro programa de hoy. Estamos transitando el mes de concientización sobre el cáncer de mama y por tal motivo vinimos al Hospital Privado de Comunidad a dialogar con la doctora Eugenia Renati, que es jefa de la unidad de mastología del Hospital Privado de Comunidad. Doctora, cuéntenos cuáles son las acciones que se van a llevar adelante durante este mes. Bueno, desde la unidad de mastología en el Hospital Privado hemos organizado, como todos los años, distintas acciones para promover esto del mes de concientización de cáncer de mama, aprovechando, ¿no es cierto?, este mes que se conmemora mundialmente, pero nosotros estamos todo el año trabajando y promoviendo los controles mamarios y las consultas, que ha sido todo un tema después del 2020, con los retrasos que tuvimos con las pacientes y todo esto. A partir de la unidad entonces se han generado distintas actividades. Hemos habilitado consultorios para pacientes sin cobertura médica, para atención gratuita y exámenes mamarios, y luego de ese consultorio vamos a pedir imágenes, que también el servicio de imagenología, que es parte de la unidad de mastología, participa de esta actividad. Entonces vamos a pedir mamografías, ecografías mamarias de acuerdo al examen individualmente a cada paciente, porque cada paciente requiere un estudio particular, así que también hemos organizado algunos talleres de maquillaje con la sección psico-oncología, que también pertenece a la unidad, con pacientes oncológicas, con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto?, toda la importancia de verse bien a pesar de estar transitando un tratamiento por esta enfermedad. ¿Por qué son tan importantes los controles hablando de la detección precoz del cáncer de mama? Bueno, muy buena la pregunta. Son importantísimos y es nuestra lucha diaria, porque detectando precozmente el cáncer de mama tenemos altísimas chances de curación, ¿no es cierto? Es muy frecuente escuchar que los pacientes dicen: no, como me palpé un bultito, no quise venir porque me dio miedo a que sea algo. Bueno, estamos luchando para eso, digamos, para que las pacientes consulten, ni bien noten alguna diferencia en sus mamas, ni bien noten algo en su autoexamen mamario, que también lo promocionamos. Así que queremos insistir en eso, ¿no?, que la detección precoz cura y salva muchas vidas. Esta nota acerca de la prevención del cáncer de mama en este octubre rosa que estamos transitando la podés ver en nuestro Facebook. Búscanos allí como Hablemos de Salud y vas a poder ver esta y otras notas anteriores también. En 1971, un equipo de profesionales de la salud hizo realidad el sueño de crear una institución médica de excelencia y de vanguardia, donde cada paciente fuera lo más importante. Hoy, 50 años después, hemos crecido en equipo humano, infraestructura, equipamiento y servicios, siempre centrados en brindar la mejor atención a la comunidad, porque hoy como ayer y como mañana, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos para cuidarte. HPC, desde hace 50 años, hecho para cuidarte. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Cada 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis, con la finalidad de concientizar acerca de la importancia de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis. Ahora vamos a compartir una nota que hicimos junto al doctor Juan Carlos Barbería, en la cual nos habla acerca de la densitometría ósea. La densitometría es el método de elección para el diagnóstico de una enfermedad muy frecuente, que es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Durante muchos años puede llegar a pasar totalmente desapercibida y aparecer cuando
empiezan las complicaciones. Las más frecuentes son las fracturas tanto de columna vertebral o las fracturas de cadera o las fracturas de muñeca. Cuando nosotros definimos la osteoporosis y le tenemos que decir que es una enfermedad en la cual los huesos van perdiendo calidad. Cuando una persona empieza a recorrer su edad, llega a los 30 años que aparece el pico alto o el pico máximo de masa ósea. Y a partir de ahí siempre empieza a haber una pérdida. La pérdida esa no tiene que ser muy acelerada porque hay eventos o hay situaciones que lo que pueden llegar a producir es acelerar esa pérdida de la masa ósea. Por lo tanto, el hueso se va a volver más frágil y estamos hablando de una estructura importante. Hay muchos huesos en el cuerpo, el esqueleto es lo que nos sostiene a todo el resto, músculos, órganos y demás. Por lo tanto, tenemos que tener una buena estructura para poder manejar toda nuestra, nuestros movimientos diarios. Entonces, cuando aparece la osteoporosis, los huesos, ustedes imagínense lo que son como un panal de abeja. Entonces, cuando aparece la osteoporosis, los puentecitos que hay entre los panales de abeja se van destruyendo. Por lo tanto, aparecen los agujeros del panal mucho más grandes. Porque cuando estamos hablando de osteoporosis, como la enfermedad, la palabra lo dice, son poros. Entonces esos poros se van volviendo más amplios. ¿Qué es lo que hace? Eso provoca una disminución de la resistencia del hueso y una disminución de la masa ósea. Al volverse más frágiles, empiezan a aparecer todos los problemas. La osteoporosis es una enfermedad que se puede ver a cualquier edad y no necesariamente tiene que ser de la mujer. La osteoporosis también puede llegar a encontrarse en las personas adultas, en hombres, y también se pueden encontrar en chicos. Pero generalmente en estos casos son osteoporosis secundarias que están acompañando a otra enfermedad. Acá estamos hablando de la osteoporosis como enfermedad primitiva. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha de una osteoporosis, lo que tenemos que hacer es realizar una densitometría ósea. Cuando nosotros tenemos las mujeres de la menopausia o de la perimenopausia o posmenopausia, entonces a esas mujeres tenemos que hacerle siempre una densitometría. La densitometría ósea se puede empezar a hacer en los controles anuales, juntamente cuando se hace la mamografía o se hace la ecografía ginecológica. Teniendo la ventaja de tener un método que previene las complicaciones, porque nosotros estamos hablando de medicina preventiva en este caso, lo cual es muy importante. Cuando nosotros podemos diagnosticar a tiempo una enfermedad, mayor van a ser las posibilidades que nosotros vamos a tener de curarla, o por lo menos de cursarla de la mejor manera. Cuando hablábamos de que era una enfermedad silenciosa, porque una persona va a comenzar a perder altura y no se va a dar cuenta, se va a empezar a encorvar y no se va a dar cuenta, y esos son todos procesos que ocurren porque hay microfracturas. Y esas microfracturas hacen que, en el caso, por ejemplo, de la columna, los cuerpos vertebrales vayan perdiendo altura. Y eso a veces no se da cuenta, a no ser que tenga alguna posición de encurvamiento que sea muy, muy notoria. Pero bueno, al ser esta enfermedad silenciosa, lleguemos antes de que aparezcan las complicaciones. Eso es lo más importante. Entonces, sabemos que tenemos un método para prevenirlo. Usémoslo. La densitometría tiene varias ventajas. Una de ellas es que no precisa ningún tipo de preparación. No tiene que tener ningún ayuno, no tiene que tomar nada antes de realizarse el estudio. Es no invasiva, por lo tanto, no se le va a colocar nada. Simplemente la persona va a estar acostada y va a haber un brazo por encima que va pasando como haciendo un scan, que lo que está realizando es un scan, es un barrido, que lo que produce es que al tomar las imágenes que van pasando sobre la región a estudiar, eso después se va a ver reflejado y eso mismo se va a ir analizando a través de un software especial. La duración del estudio es de muy poco tiempo, son minutos nada más. La paciente va a estar cómodamente acostada. Son dos regiones las que siempre se utilizan, que son la densitometría de la columna y la densitometría de la cadera. Se estudian dos tipos de huesos que son
yendo con algún término más médico, el hueso cortical y medular, predominantemente en algunas de los dos lados, y son las dos regiones que siempre traen como complicación lo que estábamos hablando antes de las posibilidades de algún daño o alguna microfractura. Si hay algún elemento, por ejemplo, metálico, por un paciente que tiene un injerto en la columna vertebral o que tiene una cadera con una prótesis de cadera, bueno, se hacen estudios especiales, se puede estudiar el hueso como está alrededor de la prótesis, y si no se puede estudiar la columna en general, se puede llegar a estudiar algunas de las otras partes del cuerpo, inclusive una de las que tiene más posibilidades también de tener complicaciones, que es muy frecuente en las mujeres, que son las famosas fracturas de muñeca. Entonces se hacen los estudios sobre el antebrazo. Así que bueno, el estudio es muy simple, es muy sencillo. Simplemente al principio se toman algunos datos en relación al paciente, principalmente con tres datos que por ahí a las mujeres le pueden llegar a molestar un poco, porque tenemos que preguntarle la edad, cuánto pesa y cuánto mide. Entonces, esos son los tres únicos elementos que tenemos que ingresarlos. Son necesarios porque eso se ingresa a un software, porque el software lo que hace es un estudio comparativo con los elementos que nosotros le estamos poniendo y con los que tiene ingresados, para compararlo en relación a personas de su misma edad o a personas jóvenes. Esta nota sobre la densitometría ósea junto al doctor Juan Carlos Barbería continuará en instantes nada más. Antes de ir a la pausa, te recordamos que podés volver a ver el programa completo en nuestra página web. Búscanos como hablemosdesalud.ar. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Gracias a vos crecimos. Nueva central única de turnos 0810-122-2588. Ahora es más rápido y más fácil. Comunícate con nosotros a nuestras líneas rotativas y gestiona tu turno de forma rápida y fácil. También podés sacar turno las 24 horas del día, los 7 días de la semana, descargando nuestra app Clínica 25 de Mayo, disponible en Play Store y App Store, o en nuestra página web www.clinica25demayo.com.ar. Sacar turnos en la Clínica 25 de Mayo es más rápido y más fácil. Ahora en Hablemos de Salud compartiremos una nota junto al doctor Simón Mina, quien se dedica al diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, que preparó para nosotros el siguiente tema. Hoy un tema totalmente actual, vigente, que hace 2 años por lo menos nos tiene en vilo, nos tiene con un nivel de estrés muy, muy grande. Les quiero contar algo sobre las consecuencias de la pospandemia. Primero, que veo todos los días en el consultorio gente que me trae síntomas como dolores, mareos, trastornos cognitivos después de haber tenido COVID. Y que en términos generales, cuando va a la medicina, se le dice que son efectos psicosomáticos y la importancia que se les da es relativa. Ustedes todos saben que hubo en Argentina 115.000 muertos, y yo creo que todos los que caminan en la calle saben que estamos en un estado de ansiedad y estrés. Hay consecuencias físicas y consecuencias emocionales. Me voy un poquito atrás a los que hace tiempo me siguen. Sabemos que la enfermedad es la reacción
de situaciones emocionales que vivimos. Muchas veces hemos explicado cómo un determinado conflicto desemboca en una enfermedad biológica. Imagínense de lo que estamos hablando con la cantidad de gente que primero ha tenido la enfermedad, ha sentido el dolor, la angustia de las consecuencias de la enfermedad. Después, número 2, el cautiverio extremo a lo que hemos sufrido todas las consecuencias. Y actualmente estamos viendo la liberación, es decir, basta de barbijo, salgamos todos a la calle. ¿Tiene consecuencias esto? Sí, realmente los trastornos de ansiedad se han triplicado, los síndromes depresivos se han duplicado. Nosotros todos los que tenemos un vehículo vemos la reacción en la calle. Ustedes dirán, ¿se puede esto de alguna manera solucionar? Porque aparentemente las consecuencias, hasta biológicas, los síntomas que estamos viendo son crónicos, de larga duración. Insisto, no hay patología que sea meramente física o meramente emocional. Y tenemos que todos ser, los médicos y los que estamos padeciendo, porque de alguna manera toda la sociedad la está padeciendo, tenemos que tener un nivel de responsabilidad y de respuesta frente a la situación. No, nos metieron en nuestras casas para cuidarnos, pero obviamente esa metida para adentro generó también muchísimos estados de miedo y en algunos quedó esa sensación para después poder salir, más allá de las consecuencias que muchísima gente perdió su trabajo, trastornos familiares por la convivencia y ahora esta salida, bueno, ya está, el trabajo online desapareció, volvemos todos a nuestros puestos, volvemos todo a la supuesta normalidad. Esto no es tan sencillo y la parte cognitiva nuestra, a nuestro psiquismo, eso le cuesta muchísimo. Por eso, primero les digo a todos, no tener temor en donde se pueda, en la consulta, poder decir lo que está pasando. Porque muchas veces el miedo, la vergüenza, el temor, como lo querramos llamar, nos impide poder decir al profesional, al amigo, a la pareja, a quien sea, eso que está pasando. Estamos viviendo un conflicto, una situación que la tragamos, obviamente se va, como ya sabemos, a somatizar, se va a meter para adentro a través, de una enfermedad, de una contractura o algo un poco más severo. Tenemos que volver a un método, volver a caminar. Era lo que pedíamos en el medio de la pandemia, estar al aire libre, más en una ciudad como Mar del Plata, tenemos el mar, poder conectarnos, aprender lo que decimos en este programa muchísimas veces, a respirar. La palabra meditar, parar la cabeza para poder bajar nuestro nivel de ansiedad y así hacer que la sintomatología física, cognitiva, disminuya. Un abrazo a todos. Acordate que todas las notas que vamos emitiendo en el programa semana tras semana las podés revivir en nuestro Instagram. Allí nos encontrás como hablemosdesalud.tv. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales. 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605.
Siviero Óptica, anteojos polarizados para pesca, lentes progresivos para ver a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos 789. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Ahora en Hablemos de Salud te invitamos a compartir la parte final de la nota sobre la densitometría ósea a cargo del doctor Juan Carlos Barbería. Habló de comparar. Si nosotros pudiéramos comparar la densitometría con otros métodos que tienen esta misma finalidad, ¿cuáles serían sus ventajas? Yo le diría que es el único, pero no puedo decir que es el único. Hay otros métodos. Pero lo bueno que tiene densitometría es que sirve como screening. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos estudiar a todos los pacientes en búsqueda de esa patología. Da un diagnóstico precoz. Como hablamos anteriormente, hablar de diagnóstico precoz, hablar de un diagnóstico temprano, no es poco en una enfermedad que después puede llegar a tener complicaciones muy importantes. Va a monitorear la terapéutica. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos en un paciente que tiene una osteoporosis, empezamos a hacer un tratamiento. Y podemos medirlo después de un determinado tiempo para ver si el tratamiento que se le está haciendo es el correcto. Entonces, si está recuperando hueso, si hay una estabilidad, si está perdiendo más masa ósea de la que nosotros dijimos. Porque el hueso, como uno se lo imagina, decir, no es como cualquier tejido. El hueso se reconstruye en forma permanente. Hay una evolución del propio tejido interno del hueso que hace que permanentemente se esté formando. Entonces nosotros a una determinada edad lo tenemos que ayudar para que ese hueso no se descomponga tanto y se mejore más. Entonces nosotros monitoreamos la terapéutica, que es más que importante, y podemos predecir qué puede llegar a pasar. Porque partimos de una normalidad. Un hueso normal, cuando nosotros hacemos una densitometría, nos va a dar un determinado valor. Entonces, a partir de ahí empieza a bajar. Lo más grave que podemos llegar a nosotros tener, o lo más importante, es una osteoporosis. Entonces, sabemos cuáles son los valores que ya están tabulados y sabemos a cuánto corresponden. Pero hay un estado intermedio donde se pierde hueso, no se llega a osteoporosis, pero es un estado que clínicamente o médicamente se llama de osteopenia, como un paso intermedio entre la normalidad y la osteoporosis. Esto ocurre, como ya decíamos, principalmente en las mujeres, pero tenemos posibilidad de hacer este estudio también en los adultos hombres, y tenemos la posibilidad también de hacerlo en los chicos cuando hay algún tipo de problema. El equipo nuestro cuenta con un software pediátrico, que es importante porque si nosotros tenemos algún chico para hacer el estudio, tenemos un equipamiento especial dentro del mismo equipo del densitómetro para poder realizarlo. Vuelvo a lo mismo, en el 90 y pico de los casos largos, la mayoría son mujeres de la posmenopausia. Por eso es importante. En sí el densitómetro es un aparato que nos permite ver muchas más cosas. Nos permiten ver las partes blandas, si hay un problema nutricional y podemos comparar el músculo con la grasa que tiene el paciente y demás. Tiene otras utilidades, pero la mayor parte de las densitometrías se usan para el diagnóstico y el seguimiento de la osteoporosis, que es una enfermedad que se tiene que considerar mucho más importante de lo que se merece. En este sentido, hay países más evolucionados en cuanto a los recursos. Los americanos son precursores también de este sistema, invierten mucho en la medicina preventiva, en la salud. Entonces permite que los pacientes tengan este tipo de prácticas, de poder realizarla en el momento que verdaderamente tienen que empezar. A veces se llega tarde
y cuando tenemos instalado ya la enfermedad, para empezar a recuperar ya es más difícil. Pero bueno, acá tenemos el método. Entonces, como le decía, vamos a usarlo. Es uno de los métodos en los cuales uno se puede hacer el estudio con muy baja radiación, que es otra de las ventajas que tienen, si bien emite radiaciones ionizantes, unas radiaciones que atravesaran el organismo con unos detectores, después nos va a mostrar la imagen que nosotros queremos obtener. Pero la radiación que se obtiene, la radiación que se usa para una densitometría ósea es menor que la que se usa para hacer una radiografía de tórax. Mencionó radiaciones y eso me lleva directamente a pensar en si tiene algún tipo de contraindicación este estudio. Una sola. ¿Cuál? El embarazo. El embarazo. A ver, puede llegar a haber otras que no son contraindicaciones absolutas, sino intermedias o relativas, como decíamos hoy, que el paciente tenga alguna prótesis, el que el paciente se haya hecho algún estudio y haya tomado algún contraste y el contraste en ese momento no hayan pasado 24 horas y esté en el organismo y nos tape la columna o interfiera en la realización del estudio. Pero como contraindicación absoluta solamente es el embarazo. Y como decíamos antes, como la mayoría se da en pacientes que ya tienen la menopausia o que están en la posmenopausia, entonces ya es un porcentaje muy, muy bajo por el cual no se pueden realizar estos estudios, ¿no? Doctor, muchas gracias una vez más. No, les quiero agradecer porque es una buena manera que ustedes nos hagan esta nota para difundir el método, porque es un método que tiene que estar en el conocimiento de todos, principalmente de las mujeres, para saber que se cuenta con esto para poder evitar futuras complicaciones. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes recordarte que nos podés volver a ver en todas las redes sociales, en nuestra página web también, que la mencionamos en el programa, y también en todas las repeticiones que nos da Somos Mar del Plata, el canal local de Flow. Nos podés ver en el canal número 7 en nuestra ciudad y en el resto del país a través de la señal 525 también de Flow. Ahora sí, nos volvemos a encontrar la próxima semana.